hoy con el prólogo. Nosotros habíamos hablado la vez pasada de los 3 textos bíblicos donde nos hablaba de toda esta fuerza que tiene esta palabra de Dios. El prólogo comienza con un título que dice: la vida del hombre es conocer y amar a Dios. No nos vamos a poner a leer todo el catecismo porque si no, no podemos avanzar, ¿sí? Entonces la tareita es que ustedes poco a poco vayan leyendo. Yo voy a hacer unas acotaciones acerca de lo que de pronto se está hablando aquí. La vida del hombre es conocer y amar a Dios, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios, sobre todas las cosas. Pero para poder amar a alguien tenemos que conocerlo, ¿cierto? ¿No? Y seguramente muchas de las personas que están aquí son casadas, tienen novio, tienen novia, se han enamorado alguna vez, ¿cierto? Entonces, para usted poderse enamorar así, tiene que conocer a la persona. Lamentablemente, en nuestras vidas y en nuestras relaciones interpersonales no terminamos de conocernos, mucho menos nosotros mismos y mucho menos el de conocer a los demás, ¿no? Entonces, conocer a Dios, ¿qué significa conocer a Dios? Conocer a Dios en todo lo que Él es. En estos días terminaba un curso de filosofía fundamental a un grupo de aspirantes al diaconado permanente de la diócesis y hablábamos de que una herramienta profunda para conocer a Dios es una ciencia que se llama la filosofía. Y para poder conocer a Dios tenemos que conocer al Hijo, ¿sí? Al Hijo. ¿Quién nos revela a Dios? El Hijo. Entonces muchas veces hemos escuchado en las Sagradas Escrituras: quien me ve a mí, ve al Padre, ¿sí? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, conocer a Jesús. Y conocer a Jesús, pues lo conocemos de muchas maneras a través de los evangelios, ¿sí? ¿Cuántos evangelios hay? Solamente un evangelio y 4 evangelistas, ¿sí? Evangelio es uno y 4 evangelistas. Esos 4 evangelistas nos hablan de ese evangelio que es Jesús. Jesús es el evangelio. Entonces nos muestran a través de sus escritos características humanas, características divinas, características maravillosas que tenía Jesús. Jesús, miren, cuando uno conoce a Jesús, uno se va enamorando más del Señor, más de Jesús. Y hay muchas maneras de conocer a Jesús, como les dije, a través de los evangelios. Hay también un estudio en cristología que se llama el Jesús histórico, el Jesús que comió pan, el Jesús que comió vino, el Jesús que sabía de agricultura, el Jesús que sabía de albañilería, inclusive se dice que fue a Séforis, que trabajó, que sabía muchas cosas, de ese Jesús humano, ¿no? De ese Jesús humano, y de ese Jesús humano nos han hablado muchos teólogos, precisamente que trabajan el Jesús humano, muchos escritos. Hay un libro muy bonito que se llama Jesús, un judío marginal, que habla de esa experiencia de ese Jesús humano, ¿no? De ese Jesús que conocía la tierra, que conocía al campesino, que se levantaba en las mañanas y veía a la señora barriendo el frente de la casa y se le caía una moneda. Entonces Jesús miraba cómo nos la buscaba y a través de ese ejemplo esa señora transmitió un mensaje a la humanidad. Entonces, conocer a Jesús. Hay otra manera también de conocerlo, desde nuestra propia experiencia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una experiencia de Jesús? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esa presencia del Señor? Y aquí es donde yo hago un paréntesis, que me gusta hablar de muchas de este tema. Lo espiritual es algo que uno siente, hermanos, ¿sí? Lo espiritual es algo que uno siente desde el cabellito de la cabeza hasta el último dedo de nuestro pie, ¿sí? De nuestros pies. Y allí nosotros sentimos esa presencia también de Dios. Lo espiritual es algo que uno siente. Por eso, cuando mucha gente me dice: padre, es que yo voy a la Eucaristía y me dan ganas de llorar, yo siento esto. ¡Qué bueno!
qué bueno, eso hay que sentirlo, porque lo espiritual es algo que se siente, uno mismo así, no siente nada, no se le mueve nada, de pronto el cuerpo de estar incómodo sentado allí, pero si no hay realmente una vivencia interior, ¿no? Esa es otra forma de conocer a Jesús, de conocer a Dios desde dentro de nuestro, desde dentro de nosotros mismos, ¿sí? A veces lo espiritual pasa, ¿no? Pasa. Jesús cuando iba a orar, oraba de una manera profunda, conectado con el Padre, tanto que sudaba sangre, tanto que entraba en unos momentos de éxtasis, porque Jesús realmente sentía lo espiritual. ¿Lo espiritual se siente? Sí. Si yo voy a la Eucaristía, queridos hermanos, y no siento la presencia del Señor allí, estoy perdiendo el tiempo. Si yo como sacerdote no vivo realmente la Eucaristía, me pasa como a este sacerdote, ¿sí? Ahora que celebrábamos el Corpus Christi, ustedes saben la historia, ¿no? De un sacerdote que había perdido la fe en la Eucaristía y zarandeaba la Eucaristía para arriba y para abajo, y ahí no hay nada. Y regresando de Roma, porque se fue a hacer una peregrinación a Roma, a la tumba de San Pedro para recuperar su fe, entra a un pueblito, ¿sí? Y estando en ese pueblito, celebrando la Eucaristía, resulta ese milagro eucarístico, ¿no? Esa hostia empieza a sangrar, cae sobre el corporal y él, sorprendido por todo eso y la gente alrededor, empiezan a adorar la presencia del Señor allí en la Eucaristía. El Papa Urbano V, que está cerquita a este pueblo, ¿sí? Se acerca y se da cuenta de realmente que es un milagro eucarístico lo que está pasando allí. Eso es lo espiritual. A veces el Señor nos da unas cachetadas para que uno despierte y logre entender de lo espiritual, ¿sí? Lo que significa lo espiritual. Es otra manera de conocer también al Señor. Otra manera de conocer al Señor es basado en las experiencias de otras personas, ¿sí? Cuando nosotros leemos, escuchamos, eh, conocemos la vida de los santos, uno se admira, ¿no? La historia que tiene el santoral de la Iglesia Católica es riquísima, riquísima. Ojalá ustedes puedan, hay un libro que se llama Un Santo para cada día, ustedes puedan tomar ese libro también y cada día hay un santo. Y eso que faltan muchos. Por ejemplo, falta ponerlo a usted, allí el día ya que cuando usted llega al cielo, pues falta su nombre también. Entonces, esa lista va a ser larga. Entonces, estos santos, nosotros conocemos a Dios a través de la experiencia de estos hombres, ¿no? Niños, Santa Inés, ¿no? San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, Miguel Magoni, los mártires de la Iglesia Católica. Uno dice, hombre, ¿qué tenían estas personas para poder hacer lo que hicieron y entregar su propia vida por el Señor? Entonces, a través de la vivencia de esas personas también podemos conocer a Dios. Y cada vez que lo vamos conociendo, ¿sí? Cada vez que lo vamos conociendo, nos vamos enamorando del Señor, ¿sí? Entonces, el prólogo nos habla de eso. La vida del hombre es conocer y amar a Dios. Es lo primero que uno parte, conocer y amar a Dios. El segundo ítem de este prólogo dice transmitir la fe, ¿no? Yo no me quedo con lo que yo estoy viviendo, ¿no? Yo lo transmito, lo comunico. Y la iglesia ha sido muy respetuosa en eso. La iglesia tiene un tesoro que Dios a través de su Hijo Jesucristo le ha dado y a través de los discípulos, pero la iglesia no se ha apoderado de eso. Es lo que al principio hablábamos del depósito de la fe, es para transmitirlo, transmitir esa fe, transmitir esa experiencia. Cuando ustedes tengan una experiencia de fe, transmítenla sin miedo, ¿no? Alguien le puede decir, usted está loco, usted está loca. Pues para seguir al Señor sí hay que estar loco o loca en este mundo, porque tenemos que ir en contra de la direccionalidad del mundo.
Cuando usted va en contra de una dirección, le dice, oiga, está perdido, está loco. Claro, yo estoy siguiendo a Cristo, ¿no? En Santa Gemma Galgani, no sé si la han escuchado, una de las primeras santas del siglo XXI, una mujer espectacular, una mujer que vivió profundamente en su vida al Señor, unas experiencias místicas increíbles. San Miguel Arcángel venía a traerle la comunión, ¿no? Usted le dice, ¿cómo así que San Miguel Arcángel venía a traerle la comunión? Una persona que no esté en el camino espiritual no lo va a entender. Volvemos a lo que yo estaba diciendo al comienzo, ¿sí? No lo va a entender, pero como usted sabe que lo espiritual es un mundo maravilloso, claro, ¿no? Una santa que se llamaba Sor Josefa, que era una monjita, que su trabajo en el convento era abrir y cerrar puertas en su convento, se levantaba a 5:30 de la mañana, abría las puertas, cerraba las puertas, ¿no? Y se encontraba con Jesús. Hay un librito que dice Jesús y yo, que ella escribía, y se ponían a hablar con Jesús y se ponían a tener unas charlas maravillosas, espirituales, ¿sí? Y ella escribió su libro, Jesús y yo. Si usted le dice a alguien, es que imagínese que una conversación tan amena con el Señor, y me está llevando todo eso a mi corazón, y estoy pensando, estoy en un proceso de conversión increíble, y estoy pensando en el Señor. Es una experiencia espiritual y hay que respetarla. Nosotros, y aquí yo pido disculpas porque los primeros que negamos eso somos los sacerdotes. Somos los sacerdotes, ¿sí? Si alguien viene y nos cuenta, padre, es que me está sucediendo eso. Ah, no, está loca, vaya al psiquiatra, tómese estas pepas, ¿sí? Deje de fumar, ¿sí? No, no. Tenemos que tener mucho respeto, pero también mucho equilibrio en cuanto a esas experiencias espirituales que nosotros tenemos, porque lo espiritual es algo que uno siente, uno en la Eucaristía sabe que está la Santísima Virgen María allí, están los santos arcángeles, los ángeles de Dios. El momento de la consagración es un momento sublime, es una cosa maravillosa. Si uno lo siente, uno ama la Eucaristía. Si uno no lo siente, nunca va a amar la Eucaristía. Entonces todo se le va a volver aburrido, soso, ay, qué aburrimiento, ay, yo me quito esto y dejo de ser cura, voy a ponerme a hacer periodismo, voy a vender empanadas, voy a ir a criar papas, voy a cultivar papas en la finca de mi papá. Ojo, si uno pierde esa fuerza espiritual y esas experiencias, puede claudicar en su fe. Entonces, eso hay que transmitirlo, hay que transmitir esa fe. La catequesis es una manera de transmitir. ¿Qué es una catequesis? Una catequesis es una enseñanza donde nosotros, ¿qué enseñamos? Doctrina de la Iglesia Católica, ¿sí? Doctrina de la Iglesia Católica basada en y alimentada en las Sagradas Escrituras, en la teología, en la tradición de la Iglesia, en las enseñanzas de los padres de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia. La catequesis está íntimamente unida a toda la vida de la Iglesia, a toda la vida de la Iglesia, ¿sí? El ministerio de la catequesis saca energía siempre nueva de los concilios. Cada catequesis que nosotros damos es alimentada también bajo la experiencia de los concilios que ha habido dentro de la historia de la Iglesia, que han sido muchos, ¿sí? Muchos concilios. El concilio de Nicea, el concilio de Trento, el concilio de Constantinopla, el primer concilio que fue el concilio de Jerusalén, donde se reunían precisamente a generar consensos en cuanto a todo este tema de la fe. Entonces, la catequesis es la transmisión de esas enseñanzas al pueblo de Dios. Por ejemplo, el dinamismo que tuvo el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII y desarrollado por Pablo VI, ¿sí? Como el gran catecismo de los tiempos modernos, la catequesis de la Iglesia, haya traído ese deseo que tenía el Papa Juan Pablo II. Ya lo veíamos un poquito en la historia de por qué se hizo este catecismo. El Papa Juan Pablo II, pues,
convocó a estos teólogos. Dentro de esos, el nombre que más surgió fue Ratzinger, más adelante Benedicto XVI, y en el 85-86 se convocó, hicieron un trabajo más o menos 6 años, en el 92 ya se estableció el catecismo de la Iglesia Católica. Tercer punto de este prólogo, fin y destinatario de este catecismo. ¿Cuál es el fin? ¿Y cuáles son los destinatarios de este catecismo? Este catecismo tiene como fin presentar una exposición orgánica, sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica. Volvamos a esos. Eso es importante porque mucha gente, bueno, ¿para qué es este catecismo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Que nos lo aprendamos de memoria o cómo es la cosa? No. El fin es presentar una exposición orgánica, ¿qué significa orgánica? Organizada, sintética, ¿sí? Que vaya a lo esencial, ¿no? Eso es lo que quería el Papa, que no nos fuéramos por las nubes, por eso los temas son precisos, ¿no? Son reducidos los temas en el sentido de que vamos a lo esencial, dijo el Papa. Sintética de los contenidos esenciales, valga la redundancia, y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral. Sobre la fe y sobre la moral. A la luz del Concilio Vaticano II, de la tradición de la Iglesia, de las Sagradas Escrituras, los Santos Padres, la liturgia, el magisterio de la Iglesia. Es decir, que el catecismo va a hacer una serie de enseñanzas nutridas por todas estas fuentes, ¿sí? Entonces, el catecismo dice, bueno, vamos a hablar sobre la profesión de fe. Entonces, tomamos de las Sagradas Escrituras, tomamos de la tradición de la Iglesia, tomamos del magisterio, de los padres de la Iglesia, ¿sí? Si vamos a hablar de fe, si vamos a hablar de moral, si vamos a hablar de doctrina, ese es el objetivo de la Iglesia. ¿A quién van destinados? Principalmente a los responsables de la catequesis, ¿sí? ¿Quiénes son los primeros responsables de la catequesis? Los obispos. Los obispos. Los obispos en cuanto doctores de la fe y pastores de la Iglesia, ¿no? Para que ellos puedan realizar ese trabajo con el pueblo de Dios. Se dirige a los redactores de catecismo, a los sacerdotes, a los catequistas, ¿sí? A ellos que son los encargados de manejar estas enseñanzas, va con ese fin. Entonces nosotros, los laicos, ¿qué pasa? También porque es que aquí dentro de este grupo hay una gran cantidad de catequistas. ¿Cuántos de ustedes han dado un curso de catecismo de primera comunión, de confirmación? ¿Cuántos de ustedes de pronto han podido dar una catequesis prematrimonial? Entonces, este catecismo va dirigido para todos y cada uno de nosotros. El cuarto punto del prólogo es la estructura del catecismo de la Iglesia Católica. Ya nosotros lo habíamos visto la vez pasada, dijimos que la primera parte es la profesión de fe, la segunda parte son los sacramentos de la fe, la tercera parte la vida de fe y la cuarta parte la oración en la vida de fe. O sea, son 4 partes que tiene el catecismo de la Iglesia Católica. Profesión de fe, sacramentos de la fe, la vida en la fe y la oración en la vida de la fe. ¿Sí? Muy bien, el quinto punto del prólogo dice indicaciones prácticas para el uso del catecismo. Las indicaciones, cómo nosotros de pronto está estructurado el catecismo, es una exposición orgánica, como ya lo hemos visto, tiene referencias a las Sagradas Escrituras, hay unas letras pequeñas, unas letras grandes, cuando se quiere hacer acotación a algo relevante. Las citas en letra pequeña tienen fuentes de la patrística, fuentes de las Sagradas Escrituras, del magisterio de la Iglesia.
hagiográficas. ¿Qué significa la geografía? Significa de aquellos que escribieron las Sagradas Escrituras. Y al final de cada unidad, una serie de textos breves que resumen todo lo que se ha visto en ese capítulo. Sexto punto de este prólogo, las necesarias adaptaciones. Hay muchos, la vez pasada alguien hacía una pregunta sobre las adaptaciones del catecismo a las culturas. Claro que hay que hacerlo. En cada país existe una conferencia episcopal, que es la reunión de los obispos de cada lugar, de cada país, ¿sí? Y los obispos como los responsables, precisamente los primeros responsables del manejo de este catecismo, empiezan a elaborar una estructura donde este catecismo pueda responder a las necesidades culturales de cada lugar. A ver, por ejemplo, yo les decía la vez pasada, en el África, pues ustedes saben que es una cultura de ambientes festivos, de danzas, de todo esto. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Nigeria, donde nace esta espiritualidad tan bonita de la sangre de Cristo. Entonces usted está allí, lo van a poner a bailar, ¿sí? Y usted va a recibir la comunión y tiene que ir danzando. Y usted dice, no, pero esto cómo es. Usted no va a entender. Usted está acostumbrado a otra cosa, a su velo, todo eso. Entonces, esa parte cultural, los obispos tienen la autonomía y también el permiso para que ellos puedan transmitir este catecismo de la Iglesia Católica también de acuerdo a esa cultura que de pronto les está tocando vivir. Listo, queridos hermanitos. Entonces, así terminamos el prólogo y ahora vamos a entrar a la profesión de fe, es decir, a la primera parte ya del catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros, lo primero que leemos dentro de la profesión de fe es creo, creemos, ¿no? Cuando nosotros decimos, hacemos el credo, muchas veces el Padre nos dice, digámoslo de manera particular, singular, no plural. Creo, ¿no se acuerdan? Siempre nos han regañado por eso. Oiga, que no diga creemos, diga creo. Entonces, creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Creo. Pero ese creo está unido al creo de Doña Pachita, al creo de Doña Martica, al creo de Jaitún, al creo de Gloria Elena, María Elena, ¿sí? Entonces todos nos unimos en esa experiencia de fe y todos juntos creemos. Cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo eso. Antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es confesada en el credo y la liturgia, lo primero que hacemos nosotros es también preguntarnos qué significa creer. ¿Qué significa creer? La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega, y nosotros tenemos que saber si creemos en eso, si tenemos realmente una visión profunda en eso. El capítulo primero, este primer capítulo, nos habla de toda esa profesión de fe. El hombre es capaz de Dios. El deseo de Dios está escrito en el corazón del hombre. El Dios que nos ha dado la posibilidad de la existencia, ¿sí? Nos ha llamado a eso. El deseo de Dios es que lo conozcamos. Y al conocerlo, nos enamoremos, ¿no? Ese es el deseo de Dios. Lo que tiene Dios para todos y cada uno de nosotros, queridos hermanos, y es una experiencia maravillosa, es que Dios es un Dios que se revela, que se muestra. Dios no está así escondiendo cosas. Dios no está con las manos en los bolsillos. No sé si se acuerdan ustedes cuando el papá y la mamá decían, venga, entre a la casa, que no le va a pasar nada, porque usted estaba en la calle y resulta que ellos estaban con las manos atrás y detrás de ellos tenían la correa o la chancla, ¿no? No, Dios no está ni con la correa atrás ni con la chancla atrás. Dios está así, siempre mostrándonos las manos.
Por eso una de las imágenes, la iconografía, todo este tema de las imágenes, vemos siempre al Señor mostrando las manos a Jesús, ¿no? O adelante o así, ¿no? Se han visto el Sagrado Corazón, por allá ve un Sagrado Corazón, está con las manos así, le salen rayos, el Señor de la Divina Misericordia. Siempre está Dios mostrándonos las manos. Dios no está ni con las manos cruzadas ni con las manos atrás. Eso significa que un Dios de manos abiertas, de un Dios cuyo deseo es que nosotros lo conozcamos y nos enamoremos de Él, que aprendamos cada día más de Él. Y ¿cómo conocemos a Dios? Pues ya les había dicho, hay muchas vías desde nuestra propia experiencia, a través de los evangelios, a través de la creación, ¿no? A través del mundo, a través del hombre. Hay muchas maneras de esas vías de conocimiento de Dios, desde tu propia experiencia personal. Yo creo que sí, aquí de todos los que están viéndonos en estos momentos y escuchándonos, cada uno nos narrara una historia de su experiencia de Dios, mejor dicho, sería algo maravilloso de cómo hemos conocido a Dios. Y hoy podríamos hacernos esa pregunta, ¿no? Ustedes, ¿cómo conocieron a Dios? Podemos preguntarnos eso. ¿Cómo conocieron a Dios? ¿Cómo he conocido a Dios? ¿Cuál ha sido la vía por la cual yo he conocido a Dios? En estos días alguien me decía que conoció a Dios en el dolor, en el sufrimiento. Qué bonito, porque es una de las vías donde a veces nosotros más bien como que peleamos con Dios, ¿no? ¿Por qué me manda esta enfermedad? ¿Por qué? No, pues resulta que a través de eso conociste a Dios, ¿no? El conocimiento de Dios según la Iglesia. La Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido a la luz natural de la razón humana, a partir de las cosas creadas, ¿sí? O sea, la razón, aunque la razón, yo pienso que la razón es algo limitado, porque la razón nos tiene unos elementos que son los sentidos con los cuales nosotros tenemos una aprehensión de las cosas. Todo este tema del conocimiento, la cosa, hay un término de filosofía que es la epistemología, la teoría del conocimiento, de cómo yo conozco, ¿sí? El conocimiento a través de la iglesia nos habla a través de la razón, podemos nosotros conocer a Dios. Hay una encíclica muy bonita que escribió el Papa Juan Pablo II que se llama Fides et Ratio, Fe y Razón, como el Papa Juan Pablo II nos habla también que a través de la razón nosotros podemos comprender a Dios, pero la razón a veces es limitada, ¿sí? Es limitada. Y aquí es donde muchas personas, por ejemplo, de ciencia, eh, personas que de pronto investigan y dicen, no, si yo a Dios no lo compruebo y no sé y no me dan un pedacito de Dios, entonces no. A mí no me hable de ese tema de especulaciones, no. Entonces, no, hombre, ábrase, permita que la razón se amplíe un poco más. Vaya más allá y usted va a poder encontrar a Dios, conocer a Dios, ¿sí? Entrar en ese mundo de Dios. Las condiciones históricas en que se encuentra el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios solo a la luz de su razón. Y es eso, o sea, las circunstancias humanas en las que nosotros nos movemos nos cuesta entender a Dios. En estos días, y vuelvo a poner el ejemplo que les había dicho cuando estábamos leyendo el Evangelio, que un político entienda el valor de lo espiritual, es muy difícil. Que un alcalde, que un gobernador, si ellos lo pudieran entender, tengan la seguridad que lo primero que abriría eran los templos, ¿sí? Los lugares de concentración, invitando a la gente a que busquemos a Dios, que Dios es la fuente donde emana la sabiduría, Dios es la fuente donde emana los conocimientos, Dios es la fuente donde emana la salud, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han escuchado de personas que se han sanado a través de la oración,
a través de una profunda espiritualidad, con una fe, ¿sí? Y no significa que uno no se vaya a morir, uno se va a morir, ¿sí? Pero esa experiencia de sentir que el Señor me sanó de una enfermedad, de algo que a mí me estaba mortificando la vida, es una cosa maravillosa. Pero vuelvo y lo repito, si no hay un conocimiento de Dios, no hay un amor a Dios. Si yo no conozco a Dios, no lo puedo amar. Y si no lo amo, no lo entiendo. Entonces lo que nos pasa es que no conocemos a Dios y poco lo amamos. Y mucho menos, pues, los políticos que están en otra cosa. ¿Cómo hablar de Dios? ¿Cómo hablar de Dios? ¿Cómo nosotros podemos hablar de Dios? Podemos hablarlo de muchas maneras. Podemos hablar a través de las Sagradas Escrituras, interpretación de los textos, ¿sí? ¿Cómo hablar de Dios? Pero la mejor manera de hablar de Dios es con nuestro testimonio. Y allí de pronto flaqueamos porque tal vez no damos el testimonio que tenemos que dar. Tal vez no somos las personas más comprometidas o los más idóneos, pero hay algo muy bonito dentro del camino espiritual, que es la conversión. Esa palabra es clave, clave. Y más adelante cuando hablemos del pecado, porque aquí va a hacer referencia también el catecismo al pecado, vamos a entender que una cosa es el pecador y otra cosa es el malvado. El pecador está en el proceso de conversión. Si yo me reconozco pecador, voy bien, ¿no? Mucha gente dice, ay, pero yo no he cometido pecado, yo no. No, considérese pecador. Si usted se va considerando pecador, usted va por el camino de la conversión. Pero una cosa es ser pecador y otra cosa es ser malvado. El malvado es el que no acepta a Dios, es el que no acepta que se ha equivocado, es el que no acepta que ha cometido errores, es el que no acepta que falló, es el que no acepta que tiene debilidades. En cambio, el pecador sí, ¿no? El pecador sí. Perdón, ¿se acuerdan ustedes de este pasaje bíblico? ¿Sí? Que el publicano estaba entre el publicano y el fariseo, ¿sí? Que uno entró y el otro no entró, el otro se quedó a la puerta del templo y dijo, Señor, yo no entro porque soy un pecador, ¿sí? Recordemos la parábola del hijo pródigo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, donde nos dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. O sea, el hijo pródigo reconoció que era un pecador. Se arrepintió. Y luego del arrepentimiento viene otro paso que es la conversión. Y la conversión ya hace ese giro de 90 grados en el cual usted ya no mira el pecado porque ya lo ha logrado. Ya ha logrado avanzar en ese deseo de no quedarse en el pecado, sino que ya ha dado otro paso mucho más. Entonces, nosotros cómo hablar de Dios, pues lo hablamos a través de ese testimonio, de esos procesos que nosotros vemos. Y así ya culminamos toda esta primera parte del capítulo primero. Entonces ya terminamos el capítulo primero, el hombre es por naturaleza un ser religioso, ¿sí? Ya lo vemos, o sea, cuando nosotros hablamos de lo que es el deseo de Dios. El deseo de Dios es de que nosotros lo conozcamos. En nosotros hay una esencia espiritual, queridos hermanitos. Todos tenemos esa dimensión espiritual. Todos la tenemos. Una manera de expresar la dimensión espiritual es la religión. Religión viene de religar y que significa relación entre nosotros y lo sagrado, lo divino. Pero todos tenemos una dimensión espiritual. Lamentablemente, eh, muchas personas que hacen parte de lo administrativo no lo logran entender, no logran entender que esa dimensión espiritual es esencial, fundamental en la vida del ser humano. Nosotros no podemos vivir sin Dios. Es como una planta que vive sin agua, se seca, ¿sí? Se seca. Entonces, es importante eso, entender que nosotros somos de Dios y estamos para Dios.
La segunda parte, el segundo capítulo el segundo capítulo de esta parte habla de Dios al encuentro del hombre. El hombre puede conocer a Dios con certeza a través de de todo lo que Dios le ha revelado. Cuando nuestros eh, primeros hombres que pusieron eh, su conocimiento en este mundo, se relacionaron con la naturaleza, decía, uy, ¿esto de dónde salió? Uy, esto se llama una capacidad de admiración. Cuando el hombre empieza a decir, oiga, esto no lo creamos nosotros, aquí hay una fuerza superior, aquí hay alguien más grande que nosotros que creó todo esto. Entonces, es reconocer que hay alguien más grande que nosotros. Y eso empieza a entenderse en la razón. Si la razón humana empieza a entender y a comprender que hay alguien más grande, ¿no? Porque esa lucha entre razón y fe, entre ciencia y fe, eso te tiene que acabar, ¿no? La ciencia nos tiene que ayudar a acercarnos a Dios y Dios tiene que ayudarnos a acercarnos a la ciencia, tiene que haber una unidad entre las dos, ¿sí? Qué bueno cuando, yo me acuerdo en Bogotá, alguna vez estuve apoyando la clínica El Bosque y en la UCI, la unidad de cuidados intensivos, había un médico, voy a decir el apellido, porque para mí fue una persona que me enseñó a través de su testimonio de vida, es lo que estamos hablando ahora, el doctor Arciniegas. Era un hombre que antes de entrar al quirófano pasaba a la capillita, que era una capillita muy pequeñita en la clínica. Ese lugar era el lugar donde guardaban los útiles de aseo. Entonces, con otro padre pedimos a la clínica para que nos dieran ese espacio y en 15 días, no sé, porque eso es otra cosa que uno no sabe dónde sale la plata, pero cuando Dios quiere algo lo hace, busca los medios y sale la plata. Salió el dinero y se construyó esa capillita allí. Y resulta que en ese lugar teníamos el Santísimo y cada vez el doctor pasaba con las manos y se las ponía al Señor y decía, Señor, que no sea yo, que no seas tú, y que acompañe a este hermano que necesita de mis servicios como médico, ¿no? Y yo alguna vez lo escuchaba y él me contaba de sus experiencias. Mire, qué bonito, ¿sí? Qué bonito cuando se hay esa relación entre fe y razón, entre ciencia y fe. No hay ningún divorcio. Yo no sé por qué a veces hay personas que tienen unos niveles de intolerancia, unos niveles de superioridad, que creen manejar todos los conocimientos y se niegan a la posibilidad de Dios, ¿no? En estos días, algo que nos ha enseñado la pandemia es ver cuánta conversión ha habido en cuántos médicos. Muchas, muchas. Yo he escuchado testimonios de amigos médicos que me han dicho, Padre Ángel, Dios existe. ¿Cuántas veces yo lo negué? Yo le decía, ¿y cómo se ha dado cuenta? Bien, ver a pacientes que han salido aquí con una fe increíble, se han recuperado, se han sanado. Gente que no le habíamos apostado a nosotros nada. ¿Y sabe qué me he dado cuenta? De que la ciencia es limitada. El único que no tiene límites es Dios. Eso es. Eso no es ni doctrina, eso hace parte de la experiencia, es una manera de conocer a Dios, ¿sí? Y en eso nosotros vivimos de muchas experiencias de eso, de muchos médicos. Hay un médico que también lo entrevistaban y decía, no, a mí lo que me ayudó no fue las medicinas o el ventilador artificial, no, a mí lo que me levantó fue la fe en Dios. ¿Por qué? Vuelvo y lo repito, porque lo espiritual es algo que uno debe sentir, hermanitos. Es la fuerza interior más grande que tiene el ser humano. La fuerza más grande que tiene el ser humano se llama fuerza espiritual, más que las fuerzas físicas. Uno físicamente se va debilitando, se va cansando, las defensas se van desmejorando, los virus nos van golpeando, pero lo espiritual no lo puede atacar esa clase de cosas. Lo espiritual solo lo ataca lo espiritual.
Solo lo ataca cuando uno no deja que el Señor entre a su vida, cuando uno deja que entre la soberbia, tantas cosas que afectan la vida espiritual de un ser humano. Nosotros no entendemos la gran fuerza que tiene lo espiritual. Y si ustedes y yo, que vamos a misa, que oramos, que comulgamos, medio lo entendemos o no lo entendemos, ¿qué le podemos pedir a un político? ¿Qué le podemos pedir a nuestro presidente? ¿Qué le podemos pedir a una alcaldesa que dice que en la iglesia se van a contagiar más personas en un supermercado? No, señora, un templo no es un supermercado. Usted no sabe el valor de lo espiritual, por eso habla de esa manera. Entonces, cuando se tiene una ignorancia, se dice cualquier barbaridad, cualquier barbaridad. Por eso es entendible, y créanme, cuando alguien dice, Padre, quiero recibir la comunión en la boca, uno como sacerdote quisiera hacerlo, ¿no? Y está llamado a hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque para esa persona no solamente tiene una connotación, digámoslo así, de fe, sino espiritual. Eso hay que respetarlo. Cuando una persona se pone su velo para la Eucaristía, cuando recibe la comunión de rodillas, nosotros tenemos que, ustedes, especialmente los laicos, esto lo decía Karl Rahner, un gran teólogo de la iglesia, ¿no? La iglesia está en manos de los laicos. La iglesia tiene que ser apoderada y manejada por los laicos, por los bautizados, por personas como ustedes que están en oficios particulares, que están en profesiones particulares, que están llegando a donde de pronto un cura no puede llegar o donde un obispo no puede llegar. La iglesia no es del Papa, la iglesia no es de los obispos ni de los curas, es de todos los bautizados porque todos hacemos parte de este conjunto. Y a eso nos está llamando el catecismo, a encontrarnos con Dios. El artículo primero del capítulo segundo habla de la revelación de Dios. Dios revela su designio amoroso. ¿Y a través de quién lo revela? A través de Jesús. Dios nos esconde, Dios se revela, Dios se manifiesta, Dios se nos da a entender. Y allí habla de todas las etapas de la revelación, ¿no? Desde el origen, Dios se da a conocer, ¿no? Dios creándolo todo, Dios mostrándolo todo. Dios le dijo a Adán y Eva, mire, aquí está el paraíso, ¿sí? Aquí está todo lo que ustedes puedan para ser felices, pero hagan caso. Bueno, después desobedecieron. La revelación también nos habla desde los comienzos en las Sagradas Escrituras, la alianza con Noé. Dios elige a Abraham, Dios forma a su pueblo, a Israel, toda la historia del Antiguo Testamento. Esto en Sagradas Escrituras se llama una versión veterotestamentaria, de la versión antigua de la historia de la salvación, cómo Dios escoge a un pueblo, cómo Dios escoge a sus patriarcas, cómo Dios, esa manera de escoger es una manera también muy entendible de cómo Dios confía en el ser humano. Dios confía en el ser humano, Dios confía en nuestras capacidades. Las confió hace muchos años a sus profetas, a sus patriarcas y nos sigue confiando a nosotros. Entonces ahí tenemos todas esas etapas de la revelación. No vamos a entrar allí porque pues ya ustedes la han escuchado, la alianza con Noé, con Abraham, con el pueblo de Israel, todo lo que el pueblo de Israel tiene que vivir, ¿no? Tiene que andar. El pueblo de Israel es un pueblo también que nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Es un pueblo que ha aprendido en el dolor, que ha aprendido en el sufrimiento, pero es un pueblo con una fuerza espiritual. Esa fuerza espiritual del pueblo de Israel llegó a las otras dimensiones de comunidad, como a lo económico, como a lo político, como a lo social. Por eso hay grandes judíos y judíos radicales que
han hecho o han cumplido un papel muy importante en la historia de la humanidad, porque ellos han asumido lo espiritual también como parte esencial de su vida. Entonces, Dios escoge a ese pueblo, pero no es un Dios particular, porque más adelante, cuando ya Jesús haga su presencia en medio de nosotros, nos va a hablar de un Dios para todos, ¿no? Hemos escuchado hablar a Jesús diciéndole a sus discípulos, vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ¿sí? Pero luego les dice a sus discípulos también en el Evangelio de San Mateo, vayan a todo el mundo y proclamen esta buena noticia, vayan a todo el mundo y proclamen esta buena noticia. Entonces ahí tenemos todo el tema de la revelación desde el Antiguo Testamento, luego ya Jesús es el revelador total del plan de salvación para Dios, no habrá otra revelación, no habrá otra revelación, ya se nos reveló Dios a través de los patriarcas, de los profetas, se nos reveló Dios a través de Jesús, ya no habrá más revelación, no habrá otra revelación, ya con Jesús se dijo todo, se expuso todo, se enseñó todo, ¿sí? Ya los que lograron entrar dentro de esa corriente del cristianismo lo abarcaron, ¿sí? Entonces, eso también es bueno entenderlo, ¿no? Cuando nosotros escuchamos muchas cosas, y en eso hay que tener mucho cuidado también de las revelaciones, de todo esto, porque eh, a veces hay gente que se toma ciertas atribuciones que la Virgen mandó decir, que aquí, que para allá. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿sí? Porque es como decir, ¿será que a Jesús le faltó decir algo y mandó a la mamá para que nos dijera que pronto faltaba algo? No, cuando sea una manifestación de la Virgen María es para recordar las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Cuando ustedes han leído las visiones de Bernabé, no se ha dicho nada nuevo. Todo eso está, lo dijo Jesús, simplemente que se renueva, ¿no? La renovación de las enseñanzas de Jesús. La renovación, no redescubrir cosas, no que salió una nueva cosa, ¿no? Y en eso hay que tener mucho cuidado y la iglesia ha tratado de tener ese depósito de la fe para que no digamos cosas que de pronto Jesús no había dicho. Bueno, entonces vamos a cerrar aquí para abrir el espacio a las preguntas. Tenemos unos 30 minutos de las preguntas. El catecismo, después de cada capítulo, tiene un título que dice resumen. Ahí hay unos puntos de cada capítulo donde se recoge de pronto lo esencial de cada uno de ellos. Nos quedamos en el tema de la revelación. Revelación es una palabra muy importante. Jesús se nos revela, se nos manifiesta, Dios se nos ha manifestado a través de los profetas, a través de los patriarcas y se nos revela a través de Jesucristo. Pero también estas palabras las decía Santa Gema Galgani. Mira cómo vives, porque tal vez sea el único evangelio que pueda leer los demás. Hay personas que tal vez, y nos ha pasado a nosotros no conocimos directamente a Noé, ni a Abraham, ni a estos personajes tan maravillosos, y mucho menos a Jesús. Pero nosotros, tal vez Dios se nos ha revelado a través de alguien, a través de una experiencia. ¿De qué manera Dios se nos ha revelado? ¿No? Esas dos preguntas son interesantes. La primera que estábamos haciendo es, ¿cómo conocí a Dios? ¿Cómo conoció usted a Dios? ¿Sí lo ha conocido o todavía está en proceso de conocer? ¿Cómo conoció a Dios? Y en segundo, ¿de qué manera Dios se le ha revelado a usted en su vida? ¿No? Muy bien, hermanos. Entonces, Marta, vamos a abrir el espacio para si alguien tiene alguna pregunta. También no solamente preguntas, sino alguien quiera aportar algo, decir, mira, yo leí esto, yo pienso esto. Aquí la idea es, como les decía la vez pasada, enriquecernos, ¿sí? Enriquecernos todos, conocernos en nuestra fe. Es una experiencia bonita, maravillosa. Entonces, quien desee, desde su propia experiencia, de lo que hemos visto, escuchado.
Muy buenos días, padre. Hola, Eh, César, ¿cómo estás? Nuevamente por aquí. Bien, padre. Eh, Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros en el mundo entero. Bueno, padre, pues muy bonita la reflexión, muy bonita la enseñanza. Darle las gracias primero que todo, pues a Dios y a su merced por su disposición de tiempo. Bueno, eh, en cuanto al tema que estábamos tocando en esta sección de hoy, me pareció muy interesante la parte de la revelación. Si bien es cierto lo que acaba de decir al final respecto a la forma de ayudar a vivir lo que ya ha sido revelado, pues hablamos de las revelaciones privadas, ¿no? Pero Mm, como su merced lo decía, es una forma de ayudar a recordar, a vivir, pero obviamente la revelación pública pues ya se ha dado hace 2000 años y la iglesia ha venido impartiendo sus enseñanzas a través del depósito de la fe y pues obviamente esto no es para contradecir la fe, al contrario, es para fortalecerla, ¿no? Entonces, mi pregunta es más orientada a la parte de la devoción, ¿cómo es el tratamiento que, digamos, le da la Iglesia Católica y en dónde se encuentra uno consignado? El tema de las relaciones privadas, es decir, si bien es cierto, primero hay un aval del Nil of Stat y luego un imprimatur. sí. Y eso es dado por el obispo, ya el último sello, digamos, que es dado ya por el obispo de la diócesis, en la cual pues esta revelación se ha dado. Lo que quiere decir que está libre de errores y que está de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica y que puede ser utilizado como un devocionario, lo mismo que se le da a cualquier, digamos, texto que esté de acuerdo a la doctrina de la Iglesia. Entonces, mi pregunta es respecto a esto, eh, una vez esto se imparte, la Iglesia Católica en ciertas regiones debe llevar el mismo proceso, porque pues bien es conocido el caso nuestro, pues de la sangre, pues obviamente no estoy diciendo que esté en contra ni nada de eso, sino que en esta región de Nigeria, pues sí, efectivamente el obispo la ha llevado a cabo y está a favor de todo, obviamente, y él dice en el prólogo del librito que le da el imprimatur y todo eso. Pero yo quisiera, digamos, conocer la iglesia cómo jerarquiza esto y cómo, digamos, lo divulga. Es como Mm, más eso. No estoy diciendo que esté en contra ni nada de eso, simplemente quisiera como conocer más mm. y pues tener más conocimiento, que me diera como una luz. De pronto yo creo que muchas personas quisieran tener como esa luz de pronto cómo la iglesia maneja este asunto. Poniendo un ejemplo, la devoción a la Divina Misericordia, cómo, digamos, ya mundialmente eh, eh, es, digamos que ya hecha, conocida en ese sentido. No tengo la palabra como adecuada, sino por poner un ejemplo, la Divina Misericordia, cómo se llevó ese proceso hasta el día de hoy, que ya obviamente en todas las partes del mundo es rezada y obviamente llevada a cabo esa devoción. No sé si me hice entender la pregunta, pero César, es muy bien. Mira, más eso. como iglesia, como institución, hay una comisión dentro del Vaticano que es la que trabaja la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? Y esta comisión es como la encargada de todas estas revelaciones privadas que tú estás hablando. Entonces, como comisión o congregación, ellos se encargan de, de investigar, ¿sí? Profundizar sobre esta clase de temas. Y son los que determinan, bueno, ellos no, ya con el Papa y con sus consultores, determinan si esta revelación privada, como tú decías, no va en contra del magisterio ni de las sagradas escrituras, y ayuda al aumento de la fe y a la conversión, ¿sí? No solamente es que crezca mi fe, sino que a nivel personal esto me esté llevando a mí a la conversión. Recordemos, muchas veces a Jesús le pasó eso, ¿no? Le decían, Señor, imagínate que allá hay un tipo que está sacando los espíritus
inmundos, ¿no? Y no lo está haciendo a nombre suyo, ¿no? Entonces Jesús dice, el que no está contra mí, ¿sí? O sea, está a favor nuestro también, ¿sí? Entonces, en ese tema, pues la Congregación para la Doctrina de la Fe determina qué realmente ayuda al crecimiento, al fortalecimiento de la fe y qué no. En el libro, en la primera carta de los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 19 al 21, habla precisamente de eso. No apaguéis al espíritu, no despreciéis las profecías, examinad cada cosa y quedaos con lo que es bueno, ¿sí? Quedarse siempre con lo que es bueno. Si hay una revelación, todo ese tema, por ejemplo, de la devoción a la divina misericordia, de todas estas experiencias que nacen de esta adoración, ¿sí? De este misterio tan bonito, ha llevado a que muchas personas se conviertan, ha ayudado a que muchas personas crezcan en la fe. Le podemos poner ahí un